Bueno, entonces vamos a dedicar este momento para resolver los ejercicios propuestos que quedaron de continuidad. Recordamos que estamos utilizando la página 120, bueno, los ejercicios propuestos de la página 128 en adelante del Stuart, que eran los ejercicios de continuidad. Se recuerdan que el capítulo previo, ahí los ejercicios de límite, ¿cierto? Y esas cosas que estaban en la grabación. Entonces, nos fijamos en tres ejercicios que nos parecían interesantes, el 41, el 43 y el 46, ¿ya? El 41, bueno, en general, el enunciado de los problemas nos pide encontrar los valores para f en los que presenta discontinuidad y además nos pregunta en cuáles de estos valores f es continua por la derecha, por la izquierda o bien por ninguna de las dos. Y bueno, trazar la gráfica, eso como sabemos actualmente está fome, ¿cierto? Podemos utilizar cualquier graficador, así que lo vamos a dejar para entretenimiento personal. O bueno, podemos hacer un bosquejo un poco feo para tener una idea más o menos cómo se comporta. Ya, entonces, queremos ver para los valores en los que continúa o en su defecto buscar los valores en los que presenta discontinuidad. Entonces recordemos que cualquier función por tramos, ¿cierto? Iba a tener distintos valores para cada elemento de su dominio. Si pongo este puntito rojo ahí, ¿lo ven ustedes? Sí, sí será. Ah, ya, Sí, profe. perfecto. Sí, Gracias. profe. Que a veces en los PowerPoint cuando uno pone algo arriba no se ve, pero aquí sí. Bueno. Y entonces, para los valores del dominio, si tomamos cualquier valor que sea menor o igual a cero, la función toma esta forma, ¿cierto? Si nuestros valores del dominio están entre 0 abierto y 2 cerrado, toma esta forma. Y para cualquier valor mayor estricto que 2, toma esta forma. Ya, entonces, recordemos que lo primero que queremos ver es la continuidad de las funciones. Como el teorema 7 bueno, nos facilitaba la vida, ¿cierto? Porque nos permitía encontrar directamente la continuidad de muchas expresiones. Entonces, al ojo, podemos ver por estas tres funciones que 1 más x cuadrado, sabemos que esa función es continua en todos los reales inmediatamente, ¿cierto? Porque una función polinomial y las funciones polinomiales eran continuas en todo su dominio inmediatamente, ¿cierto? Teorema 5 creo que era ese. Bueno, el segundo igual, también es un polinomio de grado 1, ¿cierto? Muy fome. Así que también es continuo en todo R. Entonces, si es continuo en todo R, en particular lo van a hacer para los menores que 0, en particular lo van a hacer para este intervalo, ¿cierto? Ya. Y x menos 2, todo al cuadrado. Si queremos ver si la función es continua, bueno, vamos a notar rápidamente también que lo es. ¿Cuál sería el argumento? Bueno, hay varias formas, ¿cierto? Uno puede desarrollar el cuadrado de binomio y va a quedar un polinomio, entonces el polinomio también es continuo en todo R. O bien aquí uno puede utilizar la compuesta, ¿cierto? Por el teorema de la compuesta y inmediatamente también se daría cuenta de que es continuo en todo R. Entonces significa en el fondo que en estos intervalos, que la función sí o sí va a ser continua entre el menos infinito abierto y el cero cerrado, ¿cierto? Entre el 0 y el 2 y entre, bueno, vamos a quitarle los intervalos. Ya, entonces, entre el menos infinito y el 0, entre el 0 y el 2 y entre el 2 y el infinito. Y entonces, aquí es continua porque esto es polinomial. En Profe, ese intervalo es continua porque ahí también y acá también. ¿Sí? en el del cero, en el primero, no tiene que ser como con el paréntesis y agregándolo. Acá Ujú. es que justamente recordemos que los valores en los que se dividen nuestros tramos son los valores en los que tenemos que analizar la continuidad laterales. ¿Ya? Entonces, en particular, digamos, en este punto y en este punto, tenemos que verificar que sea continua, porque recordemos que acá nos vamos a aproximar de los valores menores que cero y acá nos vamos a aproximar de los valores mayores que cero. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver siempre, por definición de continuidad, en estos valores que están dividiendo nuestros tramos. Justamente es cierto que son en el 0 y en el 2. ¿Ya? Entonces, estos dos valores son los que vamos a tener que analizar en particular a través de la definición. El resto, digamos, estos intervalos que ya hemos marcado acá, sabemos que son continuos por ese teorema.
Entonces, ahora que llené todo esto de rayas, vamos a borrar rápidamente y formalizar entonces nuestra solución. Ya, entonces, vamos a decir que f de x, ¿cierto? Son polinomios, Profe, ¿sí? pero no entendí, ¿por qué no? Es que como es menor o igual en ambos casos, Ujú. entonces es continua en todas partes porque también está tomando esos valores. En el 0 y en el 2. Sí, Ah, claro, por cómo la forma de acá está definida, tú quieres decir, ¿cierto? sí. Claro, Mira, eso es lo que cualquiera pensaría, pero recordemos que los ejemplos que vimos, en todas las funciones por tramos, estos puntos está dividiendo la función, ¿cierto? Entonces, si nos acercamos al 0, desde los mayores que 0, vamos a tomar esta función, ¿cierto? Y si nos acercamos a los menores que 0, vamos a tomar esta función. Entonces, para verificar ahí la definición de continuidad, en este valor, que tiene dos funciones distintas dependiendo por dónde nos acercamos, tenemos que hacer toda esa extensión de los tres puntos que teníamos que ver para que la función fuera continua en un punto, ¿ya? Que en particular sería en el 0. Entonces, como tiene funciones distintas, el límite puede que no exista, ¿ya? Entonces, ahí está el problema. Siempre una función por tramo, tenemos que ver los valores los cuales están dividiéndose, ¿ya? Entonces, aquí el 0 y el 2 van a ser nuestros puntos o objetos de estudio. Podríamos llegar a alguna contradicción si lo suponemos, de hecho, inmediatamente continuo en esos puntos. Entonces, f de x son polinomios en cada uno de los intervalos. Esto implica entonces que f de x es continua en el menos infinito a 0, en el 0, 2, ¿cierto? Y del 2 a lo infinito. Todo eso abierto. Vamos a ir ahí respectivamente. Entonces, veamos qué sucede con el 0. Ya, entonces, lo primero que tenemos que ver, bueno, los tres puntitos, ¿cierto? Entonces vamos por ahí. Puntito 1. El puntito 1 es ver si f de 0 está definido. F de 0 claramente está definido, ¿cierto? Y toma esa función evaluada en 0. Bien, entonces cumple con que existe, o que está bien, está definida, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Cuál es nuestro segundo criterio? ¿Verdad que dijimos que íbamos a hacer esto un poco más participativo? A mí se me ha olvidado. A ver, aunque quizás los voy a pillar escribiendo pruebas, ¿cierto? Yo acabo de mandar la de álgebra y mi cabeza está molida, así que conmigo no cuente, lo siento. sí, tuvimos prueba de física, de introducción a física en la mañana y luego el control de álgebra. ¿Qué Ya, entonces, preguntó, profe? Que no sí, tiene escuché. razón. Que, recordemos que la idea de hoy era que ponerlo en problemas, pero hoy día me parece que ya han estado en suficientes problemas, eso es cierto. O sea, mi idea de ponerlo en problemas era que en el correo de la posterior a la última clase, les señalaba que la idea era que hoy día pudieran intervenir lo que más pudiesen con tanto preguntas como aportes, así como, por ejemplo, ahora, ¿cuál es la segunda cosa que tenemos que ver para que se continúe? Entonces uno esperaba que ahora se pelearan para decirme, hay que ver si el límite existe, por ejemplo. Y la otra idea era que para los que fuese posible activaran sus cámaras. ¿Con qué objetivo? Porque cuando uno se siente observado es cuando realmente presta atención a las cosas que están pasando. O sea, es solo, digamos, como para potenciar sus niveles de concentración respecto a los ejercicios que vemos y cosas por el estilo. Pero bueno, tomando en cuenta el contexto del día de hoy en particular, nuevamente se señala que para el que lo considere, a pesar de que me parece que nadie lo está considerando. Ya, muchas gracias, Diego. Me siento Profe, afortunado. este fue mi almuerzo. Bueno, Una negrita con una pop. eso tiene que cambiar, tiene que añadir un café
Ahí está todo bien. Chayanne y el profe Ah, Víctor Monster en también. la misma Ya me clase. estoy tomando una Red Bull. Entonces, Magdalena pregunta si siempre hay que evaluar la función en cero. No siempre hay que evaluar la función en cero, pero hay que evaluarla en A. Porque recordemos que la definición de continuidad, la definición general de continuidad era tres cosas, ¿cierto? Vamos a escribir aquí arriba el resumen para que todo se recuerde. Entonces, recordemos que... no, ya me equivoqué. Que f es continua en un punto, entonces en x igual a un número cualquiera, ese número es a, en nuestro caso es el 0. Entonces, si cumple tres cositas. La primera cosa es que f de a tiene que estar definida. ¿Qué significa que esté definida? En otras palabras, que a pertenece al dominio de la función. F de 0 existe, por ejemplo. Entonces, si es una fracción, sabemos que f de 0, 1 sobre 0 no existe, por ejemplo, ¿cierto? Ya, el segundo punto era que el límite, cuando x tiende a, justamente a este valor, de la función, también tiene que existir. Y el tercer punto era que no solo existiese, sino que además ese límite, el resultado de ese límite, fuera equivalente a f evaluado en a, en el punto en el cual uno está analizando la continuidad. Entonces, esas son las tres cosas para ver si una función es continua en un punto. Por lo tanto, acá queremos ver en los valores que están dividiendo el tramo, que serían el 0 y en el 2. Entonces, como ya vimos que en los intervalos entre estos puntos cumple con ser continuo gracias a los teoremas 5 y 7, o en realidad en 5 porque todo es solo polinomio, queremos ver ahora para el 0 si cumple o verifica la definición. Entonces, el paso 1 era ver que f de a, en este caso nuestro a es 0, entonces que f de 0 está definido. Y en la función dice que si uno evalúa en 0, ¿cierto? O si el elemento del dominio es el 0, porque aquí está x menor o igual que 0, por lo tanto aquí está considerado, la función toma esta forma. Por lo tanto, f de 0 sería esta cosa, pero evaluado en 0, ¿cierto? Entonces sería reemplazando ahí el x por el 0. Entonces, cumple el primer punto, vamos por buen camino. Si es que nuestra intención es ver que es continua, vamos por buen camino. El segundo punto, entonces, sería verificar que el límite, cuando x tiende a nuestro punto, que es el 0, de la función, existe. Vamos a dejarlo aquí como pregunta, porque no sabemos todavía. Como en el 0, uno se puede acercar por dos lugares. Nos podemos acercar por los menores que 0, ¿cierto? Cuya expresión de la función toma esta forma. Y también nos podemos acercar desde los mayores que 0, desde el 2, por ejemplo, hacia el 0. En ese caso, la función tomaría esta expresión. Por lo tanto, tenemos que calcular los límites laterales dependiendo de por dónde nos aproximamos. Entonces, si queremos ver que el límite existe, diremos, analizaremos sus límites laterales. Entonces, esto quiere decir, el límite cuando x tiende a 0, por la izquierda, recordemos que es 0 menos, o que significa los valores menores que 0, de f de x. Esto es equivalente al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y si nos acercamos por la izquierda, entonces, como dijimos, la función es la primera, 1 más x cuadrado. Entonces, queremos ver el límite de esta expresión. Bueno, esta expresión es un poco fome, ¿no? Porque podemos redundar en que es continua en todo R, entonces simplemente es valor. O bien, también uno podría separar por álgebra de límite. Y alguien podría decir, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1, más el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado, ¿cierto? Separando por álgebra de límites. Sabemos también, o recordarán, ¿cierto?, que el límite de una constante es la constante, entonces 1, y el límite de x cuadrado es evaluar x cuadrado o x a la n, ¿cierto?, en el valor a. Entonces esto es 0 al cuadrado, que justamente es 1, o de hecho hasta ahí simplemente, que justamente nos damos cuenta que es equivalente a f evaluado en 0, ¿cierto? Lo podemos notar inmediatamente. Ya, pero eso lo vamos a dejar para el tercer paso, para ir ordenado. Entonces esto nos da 1, ¿cierto? Sabemos que eso es 0.
Ya, entonces, si nos acercamos por la izquierda, tenemos que el límite es 1. Esperemos que ocurra lo mismo si nos acercamos por la derecha a la función. Si nos acercamos por la derecha, la función por tramos nos dice que si yo me acerco al 0 desde los que son mayores que 0, desde acá, esta es la expresión que corresponde a la fórmula. Es decir, la función ahora es 2 menos x. Nuevamente, aquí podemos separar por álgebra de límites. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 más de 2 menos el límite cuando x tiende a 0 más de x. Profe, ¿Sí? no entendí la parte del 2. ¿Puede repetirla, por favor? ¿De cuál 2? Cuando cambió el 2, esta de la línea, de la última línea. ¿Aquí? Sí, o sea, desde el principio de la última línea. Donde puse el límite de x tiende a 0 por la derecha, Ujú. f de x para adelante. Ah, Luego, ya, perfecto. Sí, acá. Bueno, tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Entonces, para ver cómo es la función en este sector, tenemos que mirar la función como está definida. Entonces, la función está definida de estas tres formas, y acá están los valores de su dominio. Entonces, como estamos pensando en que nos aproximamos al 0 de la derecha, entonces estamos imaginando nuestro eje X, ¿cierto? Acá. Y tenemos el 0 acá. Entonces, los valores del dominio están divididos desde menor o iguales que 0, es decir, están divididos de acá, desde el menos infinito, ¿cierto? Hasta acá. Acá tenemos entre el 0 y 2, desde el 0 al 2, y este sería nuestro último tramo. Entonces, nos dice que si evaluamos cualquier cosa que está acá, desde 0 hasta infinito, la función toma esta forma, 1 más x cuadrado. Ahí uno puede graficarla. Si está entre 0 y 2, la función toma esta fórmula, 2 menos x. Es decir, en este tramo, esa es la función. Y desde acá hacia el infinito, la función sería x menos 2, todo eso al cuadrado. Entonces, como nos estamos aproximando al 0 desde las mayores que 0, desde acá hacia el 0, esta es la función que se aproxima hacia el 0 desde la derecha. Entonces, esta es f de x en nuestro caso. Entonces, f de x es esta función. Y ya. acá, Sí, para separar, aplicamos álgebra de límites, ¿cierto? Recordando que el límite de una suma o de sí. una resta era la resta de sus límites. O aplicar límite al primero y límite al segundo, ¿cierto? Ujú. Y entonces ahí Sí. separamos el 2 y acá. Y aplicamos, bueno, también los límites por defecto, o que habíamos dicho como límite. Bueno, aquí iban a integrar nuestro formulario, ¿se acuerdan? Que el límite de una constante era una constante. Entonces en este caso 2, como es un número, cualquier número recordemos que es una constante. Entonces el límite de 2 es 2 menos. Y el límite de x, también vimos que el límite cuando x tiende a de x a la n, cualquiera sea el exponente, en este caso exponente 1, eso era a la n. En el fondo era evaluar a en x nomás. Entonces en este caso es lo mismo, es 0. Bueno, no es lo mismo en realidad, ¿cierto? Nos dio claramente distinto. 2. Por lo tanto, tenemos que acá no hay una igualdad entre sus límites laterales. ¿Qué es lo que nos decía el teorema de los límites laterales? Es que si los límites laterales son distintos, el límite cuando x tiende a 0 no existe. Deben ser el mismo límite, los dos laterales. Entonces, simplemente uno puede concluir como el límite, aquí argumentando todo lo posible, ¿ya? Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 menos df de x es distinto del límite cuando x tiende a 0 más df de x, entonces el límite cuando x tiende a 0, ahora sin una orientación de la función, no existe. ¿Y qué sucedía si el límite no existe? ¿Qué tipo de discontinuidad teníamos ahí? Irreparable. Muy bien. Entonces, esto es f de x presenta discontinuidad irreparable en x igual a 0. Recordemos que irreparable era porque una función
Bueno, volviendo a la definición de aquí arriba, recordemos, necesita cumplir estas tres cosas, debe verificar estas tres cosas para que sea continua en ese punto. Si no cumple alguna de ellas, no es continua, ¿cierto? Y si no es continua, se llama discontinua. Pero pueden presentar dos tipos de discontinuidad. La discontinuidad que llamábamos reparable era cuando el primer caso lo cumple o no lo cumple, digamos que no da lo mismo. Pero el límite, si existe, inmediatamente puede ser discontinua, pero reparable. ¿Por qué podría ser discontinua una función que sí existe el límite? Por ejemplo, con que no cumpla el tercer punto, ¿cierto? Supongamos el límite nos da 1, o los dos límites laterales son iguales y nos da 1, entonces, bacán, existe el límite. Pero f evaluado en A no existe. O bien existe, pero es un número distinto del límite. Entonces no cumple el tercer punto, por lo tanto no es continua, pero como el límite sí existe, se llama reparable, porque uno puede redefinir f evaluado en este punto, que es lo que nosotros llamamos extensión continua de f. Vamos a hacer eso en el final si es que, bueno, ya encontramos un punto que es discontinuo y irreparable, entonces en realidad no la vamos a poder reparar, a menos que en el 2 también sea discontinua, pero en ese caso que sea reparable. Entonces, si el tercer punto falla y no es continua, bueno, eso implicaría que no fuese continua, pero que sí podemos redefinir la función para que lo sea. ¿Y cuándo sería discontinua? Irreparable cuando no cumple el segundo punto. Es decir, si el límite no existe, inmediatamente la función, una, que no es continua y además que no se puede reparar. ¿Ya? Pero insistir ahí, para que sí sea continua inmediatamente, debe cumplir las tres a la perfección. Ya, entonces en el 0 ya encontramos nuestra respuesta. ¿Qué nos queda ver ahora? Oh. Veamos qué sucede para x igual a 2. Entonces, recordemos que es nuestro otro punto. Aquí entonces nos vamos a ir mirando la función a cada rato porque ya sabemos que es lo mismo que para el 0, solamente que ahora vamos a ver. Primero vamos a buscar que f evaluado en 2 exista. Luego vamos a ver que el límite cuando x tiende a 2 exista. Entonces, para eso nuevamente vamos a tener que analizar el límite cuando tiende a 2 por lateral, ¿cierto? Por la izquierda y por la derecha. Y en el caso de que eso existe, vamos a verificar que sea eventualmente f evaluado en 2. Nuevamente para ver qué tipo de discontinuidad presenta. Y si es que es posible de reparar o no. Y entonces para x igual a 2. Nuevamente el primer caso sería que f evaluado en 2 exista, ¿cierto? Y f evaluado en 2 sí existe, ¿no? ¿Cómo era la función? Ah, ya, 2 menos x, ¿cierto? 2 menos x. Entonces, esa es la función, es decir, estamos evaluando aquí en 2, por lo tanto, es 0. Ya, entonces está definido, perfecto, y encontramos un valor, todo bien. Nuestro segundo punto sería verificar que el límite existe. Aquí vamos a saltarnos, digamos, toda la escritura que hicimos anteriormente para poder abarcar más ejercicios, para que les sirvan a ustedes. Entonces recordemos que para ver que el límite existe, debemos analizar los límites laterales. Entonces vamos a ver que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, de f de x, entonces sería el límite cuando x tiende a 2 menos. Entonces, si los valores eran menores que 2, tenemos entre 0 y 2, ¿cierto? Menores que 2, esa es la función, 2 menos x. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 2 menos, de 2 menos x. Bueno, esto es polinomial, ahí uno puede separar por álgebra límite, la cuestión, pero saben en el fondo que en grandes pasos vamos a evaluar, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta que inmediatamente aquí nos queda 0. O vamos a dejar 2 menos 2. Si hay alguno se perdió en ese paso, puede mencionar ahora o callar para siempre. No, no, es broma, la segunda parte, la segunda. Profe, ¿Sí? entonces es distinto de la vez pasada que evaluamos como, no sé si me estoy confundiendo, pero el límite lo evaluamos como límites distintos, como límite de 2 y límite de
X, ¿cierto? Porque era como el Claro, límite de 2 menos exactamente. el límite de X. Sí, exactamente. ¿Y era Aquí lo mismo? era lo mismo y por eso les decía, aquí me salté pasos, ¿cierto? Ah, ya. Con el fin de tratar de hacer más de un ejercicio, nomás. Pero sí, Ah, claro, exactamente. claro. Entonces aquí hay que argumentar, recordemos. Entonces para argumentar, como bien dice Rocío, uno puede utilizar álgebra de límites, que sería aplicar el límite al 2 menos el límite de x, ¿cierto? Y después evalúa el x en 2 y le daría lo de acá. Me salté ahí justamente un paso. O bien alguien podría usar continuidad y decir, como sabemos que esta función es continua en todo R, por ser polinomio, es f de a, ¿cierto? Entonces uno evalúa nomás en 2 al tiro. También podría ser un argumento correcto. Al paso que se soltó está hablando lo que hizo un poquito más arriba, ¿no? Claro, exactamente. Ah, ya. Como para no separar el límite dos veces, que eso era lo que decía Rocío eh, en realidad. Ay, ¿cómo se echa otra? Ahí sí. Ya, entonces para el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, estamos viendo los valores que son mayores que 2. Entonces la función nos presenta que para los valores mayores que 2 es x menos 2 todo al cuadrado. Entonces es esa la expresión, pues ya me olvidé, x menos 2 todo al cuadrado. 2 menos. Ya, entonces para este tipo de expresión, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Entonces, para que no se compliquen, porque recordemos que uno siempre tiene que buscar la forma más sencilla, entre comillas, y me di cuenta por cómo me respondieron el ejercicio del límite por definición en la tarea, me di cuenta que les gusta complicarse más la vida de lo que es necesario. Entonces, en vez de aplicar aquí la compuesta, porque uno puede decir, ah, pero aquí tengo una función x menos 2, y si considero la g como x al cuadrado, es la compuesta entre f y g, ¿cierto? O g compuesto de f. Entonces me daría inmediatamente que también es continua, así que es simplemente evaluar. Bueno, esa sería una forma de hacerlo sencillo. Pero cualquier otro me podría decir desarrollar el cuadrado de binomio aquí, ¿cierto? Cualquiera puede decir que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 menos de x cuadrado menos Profe, no era 2 más. 4x. Ah, gracias. Tienes toda la razón. ¿Y, ¿y cuál es el último término? Más 4, ¿cierto? Si desarrollamos este cuadrado de binomio. ¿Usted dice que hacer eso era complicarse la vida? No, no. Esta es la manera de facilitarse la vida. En este Ah, ya. caso. Ya me asusté porque era lo primero, vi eso y fue lo primero que pensé. Ah, Así. ya, muy bien. Es que alternativamente alguien podría aquí utilizar el de la compuesta, porque el límite cuando x tiende a 2 de cualquiera de estas dos cosas eh, va a existir, ¿cierto? Por ejemplo, el de acá es 0, o el de acá va a ser 4, ¿no? Entonces, como compuesta, uno podría haber dicho ahí que era el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 y todo eso al cuadrado, ¿cierto? Porque también lo vimos eso. Y en este caso le daría 0 al cuadrado, ¿no? Sí. Ya. Omitiendo entonces ese caso, si uno lo evalúa de esta forma, bueno, nuevamente ahí no podemos saltar el paso que sería límite cuando x tiende a 2 más. Ya, entonces voy a copiar esta cosa para no escribirlo todas las veces que se va a usar. Y luego, de nuevo. Entonces sería el límite cuando x tiende a 2 más de x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 más de 4x y lo mismo de 4. ¿Cierto? Entonces aquí hacia abajito, nuevamente aquí ya sabemos que podemos evaluar, entonces esto nos va a dar 4, esto nos va a dar 8 y esto nos va a dar 4 porque es constante, ¿cierto? No hay un x aquí, así que no hay que evaluar. Y bueno, nos damos cuenta que esto también es 0. Entonces, claro, cualquiera de los dos caminos era equivalente. Ahora, este era más corto, pero si es que no maneja bien el teorema de la compuesta, probablemente se complicaba más la vida. Lo único que interesa, indiferente del camino, si toma el camino más largo o más corto, eso no es un problema siempre y cuando usted llegue a la respuesta correcta y esté seguro de lo que hizo. En este caso, obtuvimos que los límites laterales son el mismo, que es 0,
Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe y es 0. Entonces vamos por muy buen camino. Nos queda solo ver el tercer punto, que de hecho en realidad antes de escribir el tercer punto podemos escribirlo en el segundo punto inmediatamente, ¿no? Porque ya sabemos que f evaluado en 2 también es 0. Esto fue lo primero que verificamos, f evaluado en 2 es 0. Entonces el límite en realidad es 0, que es igual a f evaluado en 2. Es decir, cumple los tres puntos de la definición. Por lo tanto, sí es continua. Entonces, por lo tanto, f es continua para x igual a 2. Ya vemos qué más nos preguntaban. Bueno, ahora si lo eran por la izquierda, continua por la izquierda o por la derecha. En estos casos, bueno, vemos que aquí es continua, en x igual a 2, pero en x igual a 0, podríamos haber respondido eso, ¿cierto? Entonces nos dicen, si es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguno de los dos lados. Bueno, nos dimos cuenta que la primera no era continua, ¿no? Porque no tiene un límite, que existe el límite. Pero, recordemos que si analizamos por la izquierda o por la derecha, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el que da? Ese, que sería por la izquierda, ¿cierto? Si nos aproximamos por la izquierda al 0, solo por la izquierda, tenemos que f en 0 era 1, y que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, también era 1. Es decir, cumple la definición de continuidad, pero solo por la izquierda. ¿Cierto? Entonces tenemos que sí es continuo acá, por la izquierda. Entonces ya podemos responder esta pregunta. ¿Cuáles son los valores para que f sea discontinua? Bueno, encontramos que en el 0 es discontinua, pero es discontinua por la derecha, ¿cierto? Pregunta entonces, ¿en cuál de los valores de f es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguno de los dos? Bueno, entonces ya encontramos que f es continua en el 0 por la izquierda, pero no por la derecha. Y que en el 2 es continua por ambos lados, ¿cierto? Y ahí el tercer punto eso sería traza la gráfica. Ahora, una eventual pregunta sería, bueno, en este caso era continuidad irreparable, así que no hay más preguntas. Simplemente podemos responder que es continua en todo R menos en el 0, ¿cierto? Donde presenta solo discontinuidad por la izquierda. Me quedó bastante claro el ejercicio, la verdad. Muy bien, entonces ahora me va a ayudar al ejercicio 43. ¿Cuál Diego? Ah, pero no hemos visto... sí, hemos visto exponencial, perdón. ¿Verdad que el límite sí hemos visto todo? En continuidad que no lo hemos visto. Perdón, de derivadas. Y todavía falta un poco para eso. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer un bosquejo más rápido para llegar al último, que es el que yo creo que vale la pena mucho presentar antes de la evaluación. Vamos a hacer esto con verde. Y vamos a poner aquí sketch. Para que no digan que es una respuesta oficial. Ya, entonces queremos ver que esta función sea, o encontrar los valores para los que es discontinuo. Ya, entonces, nuevamente, pensando en el mismo análisis, ahora espero que todos estén de acuerdo conmigo. No, y no es solo para él, ¿Cómo, perdón? es para todos. Ya voy a tratar de ayudar, pero no prometo nada. No, pero sí, gracias. De todas maneras, como les decía antes, mucho antes de la clase, que no tengan miedo a equivocarse ni vergüenza a decir algo que suena a una estupidez. Recordemos Pero que es que estamos ahí, grabando, profe. No me pero, quiero funar. pero indiferente de eso, es porque a veces la respuesta o la vergüenza por la que pasó un compañero le alivia a 10 personas algo que no quisieron preguntar. Pero es una duda que probablemente por sí solo les va a tomar mucho tiempo de poder aclarar. Y es por eso que mejor quedar no voy a decir la palabra en la grabación, que, Demencia. claro, mejor quedar de Me menos. siento identificado. Me ha dedicado ahí. Ya, entonces,
rápidamente. Si queremos analizar en qué punto sí es continua, primero hay que pensar en los intervalos sin contar los valores en los cuales está dividida esta función. Entonces, esta función está dividida en el 0 y en el 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder en los intervalos desde el infinito negativo hasta el 0? ¿Qué va a suceder entre el 0 y el 1? ¿Y qué va a suceder entre el 1 y el infinito? Si tomamos valores que están en este intervalo, en menores que 0, la función tomaría esta forma, ¿cierto? X más 2. X más 2 es función polinomial y el teorema 5 nos aseguraba que las funciones polinomiales son continuas en todo R. Por lo tanto, aquí es continua. La función exponencial también nos decía que era continua en todo su dominio. Y en este caso tampoco tenemos problema, ¿cierto? Porque en el 0 está definido, los positivos, los negativos. Entonces, en el 0 y en el 1, la exponencial también es continua. La función 2 menos x también es polinomial. De la misma manera, el teorema 5. Entonces, recordemos aquí, ¿cierto? El TO 5. O 7, en realidad, todos podemos decir el TO 7, porque el TO 5 nos decía solo las polinomiales irracionales eran continuas. Y después el teorema 7, habían 7 tipos de funciones, y que incluía las anteriores, ¿cierto? También es continuo en todo R, entonces en particular lo va a hacer en un subconjunto de R, como lo es el intervalo abierto entre el 1 y el infinito. Ya, perfecto. Entonces continúa en todas partes. Ahora lo que queremos ver es qué pasa con los valores que están ahí, ¿cierto? Que sería justamente el 0 y el 1. Eso es lo que analizaremos entonces. Entonces, para x igual a 0. Primer puntito, que tenemos que verificar que f evaluado en 0 existe, ¿cierto? F evaluado en 0, notamos que si x es igual a 0, tomaría esta parte, ¿cierto? Y es la exponencial evaluada en 0. Sabemos que cualquier cosa le va a 0 a 1, ¿cierto? Por lo tanto, existe. Bueno, existe. Y estamos todos muy felices de que existe. Y si no, el segundo punto teníamos que probar que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, existe. Entonces, lo pongo como pregunta, porque si no le coloco los signos de interrogación, es como que lo estuviéramos afirmando, ¿cierto? Y como no sabemos si ocurre o no ocurre, no lo vamos a colocar ahí sin signo de interrogación. Acepto que ya hemos calculado, ya confirmemos que sí existe el límite, y ahí lo podemos afirmar. Bueno, entonces en caso contrario, y como sabemos que el 0 es un punto de conflicto, ¿cierto? Por nuestra función, tenemos que analizar los límites laterales. Si nos acercamos por la izquierda, la función va a tomar x más 2. Si nos acercamos por la derecha, la función va a ser la exponencial. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 a la izquierda de la función, y era, ya no me acuerdo, x más 2, o lo acabo de mirar y no me acuerdo. X más 2. Entonces lo estamos saltando pasos nuevamente, ¿cierto? Para hacerla más corta. Aquí entonces nuevamente, ¿cómo calcularían el límite? Por álgebra de límite, alguien podría separar, ¿cierto? Como el límite cuando x tiende a 0 menos de x, más el límite cuando x tiende a 0 menos de 2. Como el límite de x es evaluar en x, esto es 0, y el límite de la constante es la constante, esto es 2. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 más, es decir, desde la derecha, toma la parte del medio, que es la exponencial. Entonces, la exponencial sabemos que es continua en todo su dominio, podemos evaluar también, y esto nos daría, o recordemos que esto nosotros lo probamos para la función a la x, ¿cierto? Que era también evaluar. Entonces, esto sería 1, ¿no? Podemos notar fácilmente que los límites laterales son distintos, por lo tanto el límite no existe. Entonces, límites laterales distintos. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. Por lo tanto, si no existe, no es continua en ese valor. Pero podemos notar que f evaluado en 0 era 1,
que el límite lateral por la derecha me dio 1. Por lo tanto, esta función es continua solo por la derecha, en el 0. Entonces, ahí vamos a poner como observación. Como el límite cuando x tiende a 0 más de f de x es 1, que es igual a f evaluado en 0. Entonces, f es continua por la derecha en x igual a 0. Muy bien. Entonces ahora nos queda analizar qué sucede con el 1. Entonces para el caso x igual a 1, hay que verificar lo mismo anterior. Entonces lo primero, si f evaluado en 1 existe, ¿y cuánto es? Entonces, esto también estaba en el rango de la exponencial, ¿cierto? Bueno, la exponencial elevado a 1. Y eso es la exponencial. Segundo punto, queríamos ver que el límite cuando x tiende a 1 de la función existe. Solamente como pregunta porque no sabemos. Esto va a implicar analizar los límites laterales. Es el límite cuando x tiende a 1 menos de la función. Entonces nuevamente nos acercamos acá arriba. Si nos acercamos al 1 por la izquierda, es decir, por los valores que son menores que 1, la función va a ser la exponencial. Y si nos acercamos al 1, desde los que son mayores que el 1, la función va a ser 2 menos x. Entonces en nuestro caso era por la izquierda, es la exponencial. Si es la exponencial, bueno, este caso es fome, ¿cierto? Nos da lo mismo. Y el segundo, si nos acercamos por la derecha, era 2 menos x. Así es, 2 menos x. Entonces nuevamente, que uno quería, separaría por álgebra de límites, ¿cierto? Me quería el límite cuando x tiende a 1 de 2, menos el límite cuando x tiende a 1 más de x. Evalúa, ¿cierto? Nos quería la constante menos el valor en 1. Ya, entonces nos damos cuenta que tampoco existe el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Sin embargo, nos podemos dar cuenta nuevamente que el límite lateral izquierdo sí existe. Y además que de existir es igual a f de 1, ¿cierto? Por lo tanto, cumple la definición de continuidad solo por la izquierda. Entonces, así f es continua por la izquierda. Profe, ¿Sí? ¿cómo puedes saber si es continua cuando tiene la exponencial? Porque como que no es un número en sí, entonces no sé cómo interpretarlo, la verdad. Acá, Sí, o sea, si es un número, ves como pi, como algo como que es así. un número positivo, ¿verdad? Claro, o sea, Ya. ustedes pueden pensar en esto como una aproximación en 2,71, ¿cierto? Si no me equivoco, esa es como una aproximación barata de eso. Pero sin embargo, la observación mayor es que no lo reemplacen por un valor, ¿ya? Lo mismo que con pi, por ejemplo, si les da pi y no pongan pi aproximado o igual a 3,14, pi es pi nomás, po. Ya, pi es pi y todos sabemos que si miramos este símbolo, sabemos lo que significa y con eso es suficiente. Lo único que necesitamos es que nos dé igual, ¿cierto? Entonces, si exponencial, supongamos aquí nos da el límite que es e, y que f valor en 1 no es e, sino que es 2,71. 2,71 y e no son iguales, porque hay un montón de decimal aquí que uno está perdiendo, ¿cierto? Es como decir que 0,0001 es igual a 0,000001. Sabemos todos que eso es distinto. Bueno, aquí se me pasa en un 0, ¿cierto? Sabemos que es distinto, entonces hay que tener ojo con esa cosa. O 0,11, ¿cierto? Entonces, si en una nos da E y en la otra nos da E, son iguales. O si nos dan letras, ¿cierto? Como un parámetro, como en el último ejercicio que vamos a ver pronto. Bueno, entonces presentaban discontinuidad irreparable, ¿cierto? Porque el límite no existe. Entonces no teníamos nada más que hacer. Solo teníamos discontinuidades del tipo lateral. Pero
¿Alguna de las del ejercicio anterior podría ser continua por la izquierda o por la derecha? Perdón, Diego, ¿cómo? Es que ahora dice que Ujú. cuando el límite se acerca a 1, Ujú, es continua por la izquierda. claro. ¿Y por qué en la anterior no hizo ese mismo trabajo? En el Eh, ejercicio anterior. es que en el primer caso sí era continua, ¿cierto? Ah, no, este no No, es pues no continua. existía. No Ya. existía límite. Y en el segundo, ya, en el segundo sí existía, perdón. En el 2 sí existía, pero en el uno vimos que nos quedaba f de uno, o sea, perdón, f de cero era uno, y nos dimos cuenta que por la izquierda también era uno, ¿cierto? Entonces es continua por la izquierda. Correcto. Ah, verdad, eso no lo escribimos. Probablemente... O sea, si sé que era algo innecesario, pero igual me tenía como para... No, 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 es bastante necesario. De hecho, es muy probable que lo haya mencionado, y ni siquiera estoy seguro tampoco. Probablemente por el tipo de enunciado. Profe, yo estoy seguro que lo mencionó. Pero no lo escribí, sí, yo también me parece que No, estaba seguro. creo que no lo escribió, pero sí lo mencionó. Sí. Porque yo lo tenía claro. Ah, Eh, bueno, gracias entonces por hacer una coartada para mí. No, de que no lo escribí, obvio, porque no estaba en la pizarra, tienes razón. son dos décimas. Vamos a tener en cuenta. No, no. Ya, entonces el otro ejercicio que estaba ahí propuesto era este, el 46. Entonces nos dice encontrar los valores de A y B que hacen a f continua para cualquier x. Entonces nos damos cuenta que dentro de los valores de las funciones tenemos a y b como parámetros libres. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que aquí se va a formar un sistema de ecuaciones y que dependiendo de la necesidad que uno requiere para que sea continua, va a poder resolver esa ecuación para hallar los valores de A y B. Ya, entonces, nuevamente hay que hacer el mismo análisis sin asustarse. Lo mismo que hicimos antes. La única diferencia es que probablemente f evaluado en algo nos va a quedar con a's o con b's. Y lo más probable es que el límite también le va a quedar un a y un b por ahí. Lo único que tiene que acordarse es que a y b son valores, es decir, son constantes. Entonces no hay que considerarlo como una variable distinta. Por lo tanto, cuando uno calcula el límite, por ejemplo, de a a x, a es un número como una constante. Recordemos que el límite de una constante por una función, la constante salía hacia afuera y uno calculaba el límite solo de la función, ¿cierto? Y el resultado del límite después lo multiplica por la constante que quedó afuera. Entonces, en este caso, cuando separemos por álgebra límite estas cosas, no va a dificultar nada que haya un a y un b que sean números que no conocemos, porque el límite de la constante es la constante, ¿cierto? Entonces, ahí no va a haber mayor complicación. Ya, entonces para abordar el ejercicio de la misma forma, lo primero es ver qué pasa con los intervalos, ¿cierto? Entonces esta función está dividida en el 2 y está dividida en el 3. Por lo tanto, hay que ver, o ahí ustedes van a escribir, ¿cierto? Argumentándome. ¿Por qué razones la función, si es continua en el menos infinito, coma 2, por qué razones es continua entre el 2 y 3, y por qué razones es continua en el 3 y el infinito? Entonces, la respuesta siempre, casi siempre, es utilizando el teorema 7, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que en el intervalo menos infinito, coma 2, la función es racional y las funciones racionales son continuas en todo su dominio, siempre y cuando el denominador no sea cero, ¿cierto? Es decir, esta cosa es continua en todo R menos el 2. Justamente como es abierto acá, y ahí es cuando notarán, ¿cierto?, la importancia de que uno va a separar estos valores o puntos críticos, por así decirlo, nos permiten que esta cosa funcione. Entonces, teorema 7 nuevamente es continua por ser racional. La del medio es polinomial, también es continua en todo R. Y la última también, continua en todo R. Recordemos que A y B son números, ¿cierto? Que en algún momento son números fijos, pero no nos importa saber cuáles. Aún. Es el final del ejercicio. Y entonces, en estos intervalos es continua. Entonces, ahí ustedes argumentarían eso, ¿cierto? Por ser racional y polinomial, ¿cierto? Son continuas en todo R, entonces son continuas en estos tres intervalos en particular. Y también ahí colocarían ustedes, ¿cierto? Que el objetivo ahora es analizar los puntos.
Entonces, uno pondría el caso 1, por así decirlo, ¿cierto? Si x es 2, y ahí queremos ver qué pasa. Entonces, para verificar los 3 puntos, ¿cierto? O ver si es continua, el primer puntito, recordemos que era f evaluado en este punto, que estuviese definido. Entonces, f, si uno evalúa en 2, entonces x igual a 2 está acá considerado, tomaría esta parte de la función. Entonces la función sería a x cuadrado, pero en vez de x estamos evaluando en 2. Entonces 2 al cuadrado menos b x, b por 2, más 3. Entonces ahí uno desarrolla esta cosa y simplemente nos queda 4a menos 2b más 3. No hay nada más que podemos hacer porque no sabemos quién es a y b. El segundo caso, queremos ver que el límite cuando x tiende a 2 de la función existe, ¿cierto? Sabemos que para que esto ocurre, los límites laterales deben ser iguales. Y aquí es cuando el enunciado toma importancia. Ya no nos piden encontrar qué valores es continua o en qué valores no es continua. Nos piden hallar para qué valores de A la función sí es continua. Entonces uno asume de que debe cumplir que los límites laterales deben ser iguales. Entonces probablemente nos van a quedar en factores de A y de B. Y ahí es cuando uno debe hacer algún tipo de ecuación. Entonces, al ver si el límite cuando x tiende a 2 significaba ver el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y si nos acercamos por los valores menores que 2, la función toma la forma racional, que era x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Eso sí. Ya. Bien, entonces, ¿cómo lo resolverían ustedes? ¿Qué es lo primero que se le ocurriría hacer? Ahí el secreto está en que si escribí el numerador con espacios muy grandes, porque conviene factorizar esto, ¿no? Con álgebra de límite, ¿no? ¿Perdón, Krishna? Suma por su diferencia. Así es. Muy bien recibido. Ahí no Creo logré. que lo dijo la Krishna, pero el micrófono le falló. Ah, sí, eso es. Bien, suma por diferencia, entonces factorizamos por producto notable y eso nos permite simplificar. Recordemos que cuando están expresados como producto podemos simplificar los términos. Por lo tanto, nos queda el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x más 2. Y esto, bueno, ahí uno puede nuevamente separar por álgebra de límites. Vamos a colocar ahí álgebra de límites. Ya yo me estoy saltando ese paso, ustedes lo deberían escribir, ¿cierto? Que sería el límite cuando x tiende a 2 menos por x más el límite cuando x tiende a 2 menos de 2. Y bueno, luego evalúa en 2 y el límite de la constante es la constante que era 2. Entonces aquí a veces suele pasar uno estando apurado y ve el límite de 2 menos y uno lo evalúa en menos 2. ¿Ya? Entonces trate de que eso no le pase porque es un error muy sencillo de que ocurra, solo por estar apurado. Entonces cuando uno se aproxima por la izquierda, ¿cierto? Pero sin embargo el valor es 2 nomás. Entonces esto es 4. Y si nos aproximamos por la derecha, al 2, oh, espera, me quedó algo al revés aquí. Ah, no, sí está bien. Ya, por la derecha, la función tomaría este polinomio. Entonces era ax cuadrado más bx 3 más 3 menos b cuadrado. Oye, esto. Ahí sí. Bien, entonces acá sí o sí uno separaría por álgebra de límites, ¿cierto? Ya esta vez sí lo vamos a escribir. Entonces si nos acercamos desde el 2 más, voy a copiar esto para ponerlo todas las veces que hay que separarlo. Y entonces en el primer término tenemos a x cuadrado menos, segundo término tenemos bx más el 3. Vamos,
Ya, en este paso nomás vamos a hacer todo el desarrollo que ustedes siempre deberían hacer, ¿cierto? Pero que no estamos omitiendo por cosas de tiempo. Entonces, el A es un número, es una constante, y recordemos que la propiedad del límite de una constante por una función nos decía que la constante salía hacia afuera, ¿cierto? Entonces nos va a quedar A factor de, uno calcula el límite primero. En el segundo caso va a pasar lo mismo, el B como es una constante sale hacia afuera. Entonces nos va a quedar solo X. Y bueno, el límite de la constante es el siguiente paso. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2 de x cuadrado, aquí ya sabemos que esto es evaluar, ¿cierto? Y nos va a dar 4, ¿no? Entonces, nos queda 4 por la que estaba afuera. Menos, b va a multiplicar el resultado de este límite. Entonces, el límite de x, sabemos que es evaluar. 2, ¿cierto? Por b. Más, y el límite de la constante es la constante. Entonces, la constante como era 3, se mantiene la constante. Ya, entonces, ahí hallamos lo que queríamos hallar. Hallamos lo que queríamos hallar. Ya, y de hecho nos damos cuenta de que el límite lateral derecho coincide con la función, ¿cierto? Eso es bueno, porque recordemos que para que sea continua, entonces aquí cambia nuestro tercer punto. Entonces, para que f sea continua en x igual a 2, se requiere que, entonces se requiere que f de a sea igual al límite. La única forma de que el límite sí exista es que el límite lateral izquierdo y derecho sean iguales. Eso significa que 4a menos 2b más 3 debe ser igual a 4. Y vamos a dejar ahí. Ya, entonces para que en este valor en particular sea continuo, tiene que cumplirse esta igualdad. Sabemos que hay varios A y varios B que cumplen eso, ¿cierto? Ya. Caso 2. Vamos a ver qué pasa con el 3 ahora. También nos van a quedar cosas que van a depender de A y de B probablemente. Y también van a tener que cumplir una cierta igualdad. Esa segunda ecuación que nos va a armar, junta con esta primera que tenemos acá, nos va a permitir armar un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 y encontrar así los valores de A y de B. Entonces, el caso 2 era si x es 3. Entonces, nuevamente, el primer puntito es ver que f de 3 sea algo. F de 3, nos damos cuenta que toma la parte de abajo de la función, evaluando x en 3. Entonces, nos va a quedar 2 por 3, 6, ¿cierto? Menos a más b. Entonces, eso es f evaluado en 3. El segundo caso, queremos ver que el límite exista. Y para ver que el límite exista, debemos estudiar sus límites laterales. Es decir, el límite cuando x tiende a 3 de la izquierda. Entonces, si nos acercamos por la izquierda, sabemos que es la exponencial, ¿cierto? Ah, no, ese es el ejercicio anterior. Nada que ver. Ax cuadrado menos bx más 3. Y ya sabemos cómo calcular este tipo de límite, ¿cierto? Que ya lo hicimos. Uno separa todo, como lo hicimos acá anterior, ¿cierto? Aquí. Entonces, como uno separa todo, digamos aquí nuevamente, me salto pasos por temas de tiempo. Y sería evaluar nomás, ¿cierto? Entonces nos quedaría 3 al cuadrado 9a menos 3x más 3. Ah, no, nada que ver 3x, 3b. Le estoy diciendo que no se equivoquen en evaluar en b y ni en a. O sea, uno reemplaza en el x. Pues, ¿sí? Ya, entonces, ese tenemos nuestro límite lateral izquierdo. Queremos ver el límite lateral derecho en el 3. Entonces, si nos acercamos por la derecha, por los mayores que 3, la función toma esta forma. 2x menos a más b. Entonces, nuevamente aquí uno separaría por álgebra de límites, ¿cierto?
Entonces, para álgebra límite separaría con el primer término, con el segundo, con el tercero. En el primer término sería evaluar. Entonces nos quedaría 6 menos A es constante, así que da A. B es constante, así que da B. Por lo tanto, nuevamente vemos que f de 3 nos da como límite lateral derecho, ¿cierto? Entonces, ahora la única forma que tenemos de solucionar este sistema es que los dos límites laterales sean iguales, ¿cierto? Entonces, como tercer puntito, se requiere que 6 menos A más B sea igual a 9A menos 3B más 3. Para que f sea continua en x igual a 3. ¿Cierto? Es decir, para que cumpla la definición se requiere que estas cosas sean iguales. Po. Que f de valor en el punto sea igual a los dos límites laterales. Entonces acá tenemos nuestra segunda ecuación. Bueno, entonces para hallar A y B, que, bueno, vamos a decir tal que mejor. A y B tal que f sea continua en todo R. Entonces, debemos resolver. Y aquí vamos a armar entonces nuestro sistema de inecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Es 4A menos 2B más 3. Bueno, vamos a hacerlo entero nomás. Y el segundo, que es el que nos dio acá, 6 menos A más B igual a 9A menos 3B más 3. Ay, justo no nos queda espacio. Bueno, entonces la pregunta ahora es ¿cómo resuelven esto? Es solo un sistema de inecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando uno resolvió un sistema de ecuaciones, la manera más sencilla era por reducción, ¿no? Se iguala a cero las dos ecuaciones y se saca una de las dos incógnitas Ujú. y la que queda se saca el resultado y luego se reemplaza en la más fácil. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, de hecho, lo único que sugeriría, en vez de igualar a cero, sería dejar A y B acá y igual al número solito al otro lado. Entonces, A uno, exacto, ¿o no? a 1, exactamente. Entonces, equivalentemente, bueno, vamos a llamar entonces a primera ecuación, esto lo vamos a llamar segunda. Entonces, equivalentemente, la ecuación 1 nos va a quedar A, 4A menos 2B igual a, entonces si pasamos restando el 3 hacia allá, nos queda 4 menos 3, que es 1, como bien dice su compañera. Y en el segundo sistema de ecuaciones, perdón, juntamos todos los A y todos los B a un lado, a cualquiera de los dos. Ya, aquí parece más sencillo, acá ponemos los A y los B. Tenemos menos A, entonces le vamos a sumar A, ¿cierto? Nos va a quedar 10A. Aquí tenemos menos 3B, y aquí tenemos menos un B que va a pasar hacia allá, ¿cierto? Entonces nos va a quedar menos 4B. Y entonces si estamos juntando acá los A y los B, los números los vamos a poner acá. Es decir, este más 3 va a pasar hacia allá restando. Nos va a quedar 6 menos 3, que es 3. Ya, ahí ustedes pueden verificar en el caso de que nos perdimos. Y aquí entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Y como bien decía el compañero, la manera más sencilla de un sistema de ecuaciones de este tipo es igualar las incógnitas para restar o sumar hacia abajo, ¿cierto? Por el método de eliminación. Entonces aquí lo que nos conviene es que el primer sistema de ecuaciones
lo podemos multiplicar por 2, ¿cierto? O Por menos menos 2, 2. por menos 2. Ya, perfecto. Y si lo multiplicamos por menos 2, entonces nos va a quedar menos 8a más 4b igual a menos 2. Y el segundo sistema nos va a quedar igual. Entonces uno suma hacia abajo, ¿cierto? Si sumo hacia abajo, tengo menos 8a más 10a, eso es 2a. Más 4 menos 4b es 0, se van los b. Y estamos sumando, ¿cierto? Entonces 3 menos 2 es 1. Que fome, ¿cierto? Entonces ahí uno despeja inmediatamente, divide por 2 y nos queda que a es igual a 1/2. Entonces ya tenemos la primera solución. De hecho, vamos a marcarla con otro color que parezca más importante. Y ahora, como bien decía su compañero, reemplazamos. En cualquiera de las dos ecuaciones. En cualquiera. En el de arriba para que quede En el de entero. arriba. Ya, entonces vamos a reemplazar en 1. Entonces esto es en el 1 inicial, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 4 por 1/2 menos 2b igual a 1. Eso era, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí uno simplifica, esto me queda 2 menos 2b igual a 1. Entonces pasan, no sé, restando el menos 2 para que sea más sencillo. Nos queda 2 menos 1 igual a 2b, ¿cierto? Es decir, 1 igual a 2b, dividimos por 2 y también es 1/2. Diablos. Bueno, entonces hemos encontrado las soluciones. Me parece que no hay ningún error, ¿cierto? Sí, era eso. Bueno, suele suceder que las soluciones siempre son las más fomes, como 0, 1 o algo así, ¿no? Y entonces hemos hallado los dos valores. A mí me da ansiedad cuando da valores tan random. O sea, tan simple. Tan simple, sí. En álgebra me pasó eso. La tarea es como tan fácil que me da ansiedad. Como, no lo puedo tener bueno. Y entonces así concluimos que vas a tomar A igual a B igual a 1/2. En este caso tenemos la suerte de que A y B nos da el mismo resultado, ¿cierto? Ambos nos dio 1/2. No siempre pasa eso, ahí uno, bueno, escribe A igual tanto y B igual otra cosa, ¿cierto? Tal que la función sea continua en todo R, que eso eran los que nos preguntaban. Sí, para todo X, que en el fondo significa para todo elemento de su dominio, ¿cierto? Bien, chicos, entonces con este tipo de ejercicio ya deberían quedar más que listos para cualquier problema de tipo continuidad por función con tramo, que es muy probable que tengan que enfrentarse a un ejercicio de tipo en la prueba. Así que eso, saben ya qué estudiar, cómo estudiarlo, así que solo me queda desearles mucha suerte y mucho ánimo, no pierdan la esperanza, chiquillos. Siempre tienen que volver a lavarse la cara, tomarse un nuevo café y Una nueva continuar. Monster. Una nueva más.